mano en mi mano y alabemos al Creador. No le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Con tu mano en mi mano y alabemos al Creador. No le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. Amén. Bendito buen Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, estamos aquí con tu presencia, Señor, agradecidos, Padre amado, dejando este tiempo para que tú sigas, Señor Jesucristo, haciendo en nosotros, Señor, poniendo tu palabra, dándonos una buena dirección, Señor. Gracias, Señor, por este momento, mi Dios amado. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro pastor Gustavo, Padre, para que seas tú, Señor, guiándolo, para que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos aliente, nos liberte, Señor, y nos anime, Padre. Gracias, Señor, por este momento. En tus manos ponemos todo este tiempo y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 1, 2, 3. Bueno, le queremos dar a todos y cada uno la bienvenida. En esta mañana nos gozamos en el Señor, dándole gracias por tenerles con nosotros. Tenemos una visita, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida recordando lo que la palabra de Dios dice en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos recibirnos todos y cada uno. De igual manera recordando Efesios capítulo 1, versículo 3, quien dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que como hijos benditos de Dios, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, así nos recibimos en esta mañana. Y queremos dar la bienvenida a la visita de hoy que tenemos. Es Sandro Cardona, ¿verdad? Bienvenido, hermano. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nos gozamos en tenerle con nosotros. Así todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Le damos la bienvenida en este lugar, en esta casa, que se usa para adorar la gloria de Dios.
Nos gozamos en tenerle. Y a los que nos ven en línea, en diferido, también les damos las gracias por dedicarle tiempo a este ministerio. Esperamos que el material que se provee, la predicación, el estudio de la palabra de Dios sea para la edificación y el crecimiento de cada uno. En esta mañana quisiera compartir algunos anuncios. En primer lugar, recordarles que nos mantengamos comunicados, y esto a través de las plataformas de Signal y Telegram. Hermanos, no solamente el desafío de los tiempos, el desafío de alcanzarlos lo más rápido posible cuando hay algo imprevisto. Por ejemplo, si hay un evento del weather, del tiempo, del clima, algo que cambia rápido, o alguna indisposición, entonces tenemos que cancelar el servicio, por ejemplo. Esta es una manera muy rápida de llegar a ustedes. Por favor, si usted es miembro o planea hacerse miembro, instale la aplicación de Signal, por favor, en su teléfono, y déjeme saber para que yo lo agregue al grupo de la iglesia. Y si solamente quiere seguir el acontecer del ministerio, instale la aplicación de Telegram y déjame saber, ¿verdad? Para que así yo le pueda alcanzar más rápido. Viera qué fácil que es poner un solo mensaje y enviarlo a todo el grupo, les llega todito. Así que por favor mantengámonos comunicados. También aquí recordándole, la reunión que estamos haciendo en línea de los cultos de oración los viernes, el link del culto de oración siempre le llega a través de los grupos de Signal o Telegram. Así que usted recibe el link, le da clic al link y usted puede conectarse y tener la reunión. La única dificultad que he visto en muchos que tienen teléfono Android es que tienen que instalar la aplicación de Google Meet para que nos podamos reunir, ¿verdad? Pero otro de eso no hay mayor problema. También informarles que el boletín de la iglesia, el boletín que es mensual, lo estamos produciendo ahora en formato PDF. De manera que si usted desea recibir la información del acontecer del ministerio, que en realidad es pública, ¿verdad? Solamente, por favor, allá donde esté el hermano Wilson, anote su nombre y su correo electrónico para que nosotros le hagamos llegar esta muestra del correo. Usted va a ver información aquí muy importante como el plan de salvación, el teléfono del pastor, los nombres de los diáconos, ¿verdad? Y al otro lado tenemos información acerca de la página web. Si usted escanea ese QR barcode, lo lleva directo a la página web de la iglesia. En la segunda página que no está ahí, siempre ponemos los cumpleañeros del mes, los eventos que tiene la iglesia, el reporte es mensual, es decir, para abril el reporte fue de marzo, cómo cerraron las finanzas de la iglesia. Y en la columna derecha usted tiene una tarjeta de información que usted puede usar en cualquier momento. Usted la imprime y actualiza su información, ¿verdad? Si su familia está creciendo, nos deja saber ahí. Si cambió de dirección o de teléfono, nos deja saber ahí. Si está interesado en servir en algún ministerio, nos deja saber ahí también. Y toda esta información nosotros la procesamos rápidamente para tener en cuenta, ¿verdad?, respecto a las necesidades del ministerio, cómo usted puede lograr involucrarse en él. También en cuanto al culto de oración, recordarles que este 28 de abril vamos a estar celebrando el culto de oración en el apartamento de nuestra hermana Judith Patiño. Nuestra hermana Judith Patiño ha decidido regresar a Colombia y este regreso es permanente. Para los que no lo saben, en Colombia ya tiene a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Así que tiene suficientes razones para regresar a Colombia, ¿verdad? Y quedarse allá. Aquí ha estado por mucho tiempo sola, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ha luchado, ¿verdad? Pero ha llegado el tiempo también de su retiro, ¿verdad? Así que vamos a hacer como una forma de despedida en amor de parte de los hermanos. Traté de comunicarme con ella para ver si podíamos determinar un grupo, una cantidad, ¿verdad? Para que no vaya a desbordarse todo el mundo, porque si no tendríamos que hacer el culto en el parqueo. Pero conforme yo tenga información, se la voy a actualizar por medio de los grupos de la iglesia para que usted esté al tanto de cómo va a acontecer ese día. Si tiene, y la dirección también proveerla para que ustedes puedan llegar. Viernes 28 de abril a las 7 de la noche. ¿Usted tiene una pregunta, hermano? Sí. Hay que orar por ahí entonces, hay que mantenerla en oración, ¿verdad? Por su salud, para que el Señor tenga en su misericordia, ¿verdad?, el restaurarla. También en esta mañana quería tomar el tiempo para recordarles acerca del calendario de limpieza. Ahí mismo donde está el hermano Wilson, en la estación de los Ujieres. Si desea tomar una semana y ayudarnos, por favor, ¿verdad?, ponga su nombre.
Yo le facilitaría la combinación del padlock, donde están las llaves para que usted abra todas las puertas. Por favor, esa combinación manténgala usted nada más. Si alguien tiene acceso a eso, puede entrar y hacerle daño al ministerio. No queremos que nada de eso pase, queremos prudencia. También, miren, somos humanos y a mí me pasa más que ustedes. Si se me olvida poner la llave de regreso, nada cuesta mandar un mensaje por el grupo para que todos estén informados y nadie ande buscando la llave por todos lados, ¿verdad? Esto sucede, así que entendámonos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que también tenemos que tener esa paciencia unos con otros. Entre tanto que el juego de llaves esté ahí, solo se necesita otro día para volverlas a poner y que los hermanos los puedan usar. Así que, por favor, ponga su nombre, porque mire que solo estamos hasta final de mayo, creo, no hay más nadie. Verá, el calendario está hasta el 31 de diciembre. Y el padlock está ubicado aquí en la entrada para que usted sepa dónde encontrarlo y con la combinación abrirlo. Amén. En esta mañana yo voy a darle el tiempo a mi hermano Anthony Molina, que trae la lectura bíblica, el nuestro diácono, y trae lectura bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 1 hasta el 27. Proverbios capítulo 4, versículo 1 hasta el 27. Hermano Anthony, el tiempo es suyo. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Les voy a pedir que se pongan de pie y abramos las Sagradas Escrituras en Proverbios 4. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén, por favor. Amén. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Porque el camino de la sabiduría te ha encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Tus ojos miren lo correcto y diríjanse a tus párpados hacia lo que tienen delante. Todos juntos, hermano. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar.
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre Santo, porque gracias a tu voluntad estamos aquí presentes, Señor. Te pido que nos des sabiduría, Padre Santo, para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Te pido también que mandes fuego espiritual a esa persona que trae tu palabra, Señor. Que lo que traiga sea de tu corazón, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Uno. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y en este momento solamente le voy a rogar a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los adolescentes con nuestro hermano Edgar y los pequeñitos con nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Ana y nuestra hermana Amada. ¿Verdad? Que el Señor levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios, ¿verdad? Que Dios los ilumine en todo y les dé sabiduría. Bueno, hermano, en esta mañana, meditando en la Escritura, ¿verdad? De nuevo escudriñaba en el pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, cómo Pablo, ¿verdad? Está teniendo ahora, no digamos remordimiento, porque no es la palabra correcta, pero Pablo está comprendiendo que cuando escribió 1 de Corintios para que la iglesia enderezara muchas cosas que no estaban correctas, el tono de la epístola pudo haber llegado a ser en algún momento muy fuerte, de manera que causó en algunos tal vez tristeza. Y él se refiere aquí diciéndolo exactamente así, causándole tristeza. Para hacerle la referencia histórica, cuando Pablo escribe 1 de Corintios, allá por el año 52, después de Cristo, él hace en la misma epístola a los Corintios, ¿verdad?, alusiones directas a problemas graves que estaban pasando en la iglesia. Si usted me permite, le haré mención de los más fundamentales. En 1 de Corintios, capítulo 5, encontramos, dice, un caso de inmoralidad juzgado. Algo muy terrible estaba pasando. Un joven estaba teniendo intimidad con la mujer de su papá, con la madrastra. Y esto dice cosas que no se ven ni entre los gentiles. Pero Pablo, porque estaba, como decimos, ofendido por el hecho. Entonces reaccionó con mucha fuerza corrigiendo el problema. De igual manera continúa alrededor de la epístola, cuando usted va llegando especialmente a los versículos 9, 10 y 11, donde él está abordando aspectos de la disciplina dentro de la iglesia. Y específicamente en el capítulo 11 nos habla acerca de los abusos en la cena del Señor. Porque bien los hermanos, como Corinto es una ciudad puerto que perteneció al imperio griego y luego pasó a ser del imperio romano cuando Roma dominó a Grecia, la cultura de ellos era una cultura bien abierta en cuanto a la sexualidad, en cuanto al consumo de alcohol, y no crea que solo alcohol, también otras bebidas y sustancias psicodélicas. La palabra en la Biblia, en el libro de los Hechos, que usted encuentra cuando dice farmaquea, se trata de psicodélicos, se tratan de drogas. Ya en ese tiempo el opio existía y el opio era usado en el circo romano, porque los romanos le decían pan y vino. ¿Por qué? Porque le daban a la gente pan y vino y el entretenimiento para distraerlos del problema de que Roma, por toda la corrupción, estaba implosionando poco a poco, se estaba destruyendo. Pablo aborda el problema para decirles, la cena del Señor no es nada de esto, no es banquete. La cena del Señor es un acto solemne en el que traemos a la memoria el cuerpo de Cristo, como fue golpeado por nuestros pecados, ¿verdad? Castigado es la palabra correcta, y como el derramamiento de su sangre trajo el perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo dice Hebreos 9:26. Una vez que él ha abordado esto, entra directamente al capítulo 12 de 1 Corintios, donde comienza a hablar acerca de qué cosa, de los dones en la iglesia. Y mi don no es para sentirme mayor que ustedes, mi don es para hacerme menor que ustedes y con el don servirles. Porque así nos enseñó Cristo, dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sirva. Sirva. La vocación del servicio. Y habían muchos de ellos que entraban en celos y en argumentos. Bueno, mi don aquí, tu don allá y esto y lo otro. Cosas que no edificaban.
de las cuales Pablo ya había hablado, que también al tomar esa postura nos hacíamos carnales. Primera de Corintios capítulo 3 dice que eran carnales. ¿Por qué razón? Porque nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y ninguno de Jesús. Ese, ¿cuál es el problema? ¿Acaso le decía él, Cefa fue crucificado o Pablo murió por ustedes? No, ustedes son de Cristo, ustedes le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes no son propiedad de los hombres, ustedes delante de los hombres, ustedes son libres por la sangre de Cristo. No somos una generación de esclavos. El problema es que en nuestra debilidad podemos caer en el error de esclavizarnos en el pecado o esclavizarnos en el error y apartarnos de Cristo, lo cual es grave. Y por eso existe esta exhortación. Pablo alcanza el capítulo 13 para decirles la preeminencia del amor. Y nos dice que si todos estos dones, todos estos talentos producen cosas impresionantes, pero no hay ni una gota de amor por mi prójimo, de nada sirve. De nada sirve. En el capítulo 14 nos habla también de nuevo acerca del orden y respecto al don de lengua. Pablo no dice que no existe. Pablo lo que dice es que cuando se ministre en la iglesia tiene que haber ¿qué cosa? Intérprete. Porque Dios nunca dio palabra que no se entendiera, al menos a los hombres. Y cuando la dio, los que lo recibieron en la visión, por ejemplo Juan o Daniel, entendieron lo que se dijo, pero la orden del ángel, ¿cuál fue? Cierra, sella estas palabras ahora para que no se conozcan. O sea, significa que al menos Daniel, que estaba en la visión, o Juan, que estaba en la visión, entendieron lo que se dijo. De manera que dice, yo prefiero que se hablen 3 palabras con entendimiento y no 10,000 palabras sin entendimiento, de manera que la iglesia salga sin ser edificada. Así que dice él, cuando alguien habla en lengua, dice, otro interprete. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque orden. Si es de Dios, Dios no te va a dejar sin la interpretación. Porque yo mismo puedo hablar en lengua y yo mismo hacer una interpretación. Pero ¿cuál es la garantía que vino de Dios? Si todos tienen el Espíritu Santo, ¿no puede tomar Dios 2 a 1 que hable en lengua y otro que interprete? Claro que puede. Así que no tiene que ser la misma persona. Y luego llega el punto culminante en 1 Corintios 15, que lo hemos estudiado tantas veces, donde nos dice qué es el Evangelio. Yo mismo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó con poder al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y ya, óigame bien, ya en ese momento, 1 Corintios 15, del 3 al 4, ya en ese momento habían personas que negaban la resurrección. Y esto no era nuevo. ¿Por qué razón? Porque había 2 órdenes dentro del pueblo judío. Los fariseos sí creen en la resurrección, sí creen en el Espíritu y sí creen en los ángeles, pero los saduceos no creen en esto, lo niegan. Negaban la resurrección. Recuerda la pregunta de los saduceos cuando llega Jesús y le dicen, bueno, una mujer tuvo un esposo, murió sin darle hijo, luego el hermano, obedeciendo a la ley de Moisés, la tomó y también murió sin darle hijo. Y así 7 hermanos, dice, cuando llegue al cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿Qué preocupación más grande? ¿De quién iba a ser esposa? Imagínense ustedes. Y Jesús les dice, ustedes erran. Yerran, dice en el español antiguo, el hierro es el error, el caer en el error. Ustedes cometen error, ¿por qué? Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y dice en la explicación más adelante, Lucas, ya le doy la palabra, hermano. Lucas dice, porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles. Siempre recuerden la relación que hay entre los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cada uno solamente escribió aquello que pensó en sí mismo que era relevante. A veces los detalles que encontramos en Lucas no los encontramos en Mateo o no los encontramos en Marcos, porque cada uno de ellos escribió aquello que le pareció importante de acuerdo a cómo tocó su vida. Esas son crónicas. Pero de los 4 podemos establecer un retrato completo de lo que se dijo, si tomamos lo que está descrito en Mateo con lo que escribió Lucas, por ejemplo, nos da una pintura completa, ¿verdad?, acerca del escritor. Hermano Anthony, perdone, no le sigo
Ya tiene cansada la mano de tenerla arriba, hermano, perdone. Sí, habla misterio. No, porque tienen que ser entendidas también por los ángeles. Ahí está diciendo, son lenguas como angélicas, por lo tanto son los ángeles que hablan ese lenguaje. Pero es igual como que hoy nos encontráramos un caballero que viene de la China, una dama que viene de la China, ellos hablan un lenguaje que nosotros no entendemos, pero ese lenguaje no significa que carece de significado. Hay que diferenciar las palabras, ahorita no las tengo a la mano en el griego de lo que es glosolalia, que es esta emisión de sonidos que nadie ha podido traducir, o lo que es en este sentido lo que experimentaron los hombres en el día de Pentecostés, que dice que ellos hablaban, pero cada uno les oía hablar en su idioma, partos, medos, elamitas. Dice 16 idiomas ahí mismo, hermano. Es imposible que Pedro estuviera hablando en esos 16 idiomas. El fenómeno sobrenatural no era que Pedro hablaba esos idiomas, era que cuando Pedro hablaba en arameo, que era su idioma natural, las personas que le oían en su lenguaje en que nacieron. Esto es lo sobrenatural del evento, ¿verdad? Pero sí, entienda eso, sí hay lenguas angélicas que por supuesto nosotros humanamente no entendemos, pero no significa que carecen de comprensión o que nadie las entiende, que nadie las descifra, sino que hay lenguaje angélico y lenguaje humano, ¿verdad? En ese sentido solamente quería pues aclararlo. Volviendo a la escritura, una vez que Pablo establece esta batalla en 1 Corintios 15, le establece ¿por qué? Porque hay muchos que decían que no había resurrección de los muertos. Y todo el cuestionamiento del capítulo 15, cuando usted tenga tiempo, elabore más y lea, dice, ¿cómo hay unos de ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, están muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Pablo les dice, entiendan esto, ustedes que dicen que no hay resurrección, están negando la gloria de Cristo, por lo tanto Cristo, si Cristo solamente está muerto, no puede salvarnos. Es el debate que he tenido con muchos latinos que han querido poner su corazón o inclinar su corazón al Islam. Les he hecho esta pregunta. El Corán dice que Cristo regresa a la tierra. Lo dice el Corán. Entonces Cristo está vivo. Pero Mahoma, ¿dónde está? En la tumba. Puede ser mayor la palabra de Mahoma que está enterrado a la palabra de Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Se lo digo en amor. Yo no les estoy diciendo que no. Si lo desean hacer, es un error, pero si lo desean hacer, háganlo. Pero entiendan que no están obrando conforme a la verdad o siguiendo la verdad que es Cristo. Mi amado hermano, el problema es que Cristo, cuando tú no lo quieres aceptar como Señor, se te vuelve el mayor de los problemas, la mayor de las dificultades. Porque quieres ir a otra fe y a otras prácticas en las cuales Cristo no calza porque no tiene gloria. No es eso, no es que no calza porque no tiene gloria. La gloria la tiene eternamente, sino que no calza porque esas religiones no pueden explicarte a Cristo. No pueden, no te pueden explicar la resurrección. Una vez escuchaba a un hermano en la fe, pero con mucho amor, mira, lo que pasa es que tenés que entender que hay una ley del karma y entonces cuando hagas bien vas a venir y entonces cuando reencarnes vas a reencarnar en un animal más noble. Y le decía yo, fíjate vos qué tristeza lo que te oigo decir. Y oíme bien esto porque te lo voy a decir en amor. Tú estás poniendo tu esperanza en hacer el bien para reencarnar en otro animal. Yo estoy poniendo mi esperanza en Cristo para resucitar a la imagen del Hijo de Dios. ¿No crees que hay un problema en eso? ¿Ustedes creen que Dios analiza en la creación? Dios creó todos los animales y dijo que era bueno. Pero cuando fue a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando fue creado el hombre, dijo que era muy bueno. No dijo que era bueno como todo lo demás. El pináculo de la creación fue el hombre. El problema es que ese lugar el hombre lo ha querido usar para destronar a Dios, lo cual es ilógico y es resultado de nuestro pecado. Dios nos hizo el pináculo de la creación, ¿para qué? Para que al estar sobre toda la creación nos rindiéramos a Él y le adoráramos. Porque si las cosas están sujetas a los hombres y los hombres están sujetos a Dios, toda la creación está sujeta a Dios. Pero los hombres nos hemos rebelado tontamente. Y esto no digo para acusar a nadie como que yo nunca lo hice. Yo también, hermano, tengo que cargar con el error de mi vida porque hubo tiempo en que yo no creí en Cristo. Y siempre se los he dicho y les he testificado. Siento como que son los años perdidos de mi vida. Esos son. Estaba joven. Ustedes saben, cuando uno tiene 16, 17 años, hermano, uno lo sabe todo. Todo el mundo está equivocado menos uno. Todos los demás están equivocados menos yo. Así era yo, soberbio. Leía muchos libros, era muy intelectual, pero ¿de qué me servía todo eso? De nada, porque me apartaba de Dios. Hasta que un día comprendiendo en su grandeza, y esto que me tomó temprano, como dicen, porque yo me rendí al Señor Jesucristo a los 19 años. Después de una gran batalla contra Él, así 3 años luchando, resistiéndolo, y Él me mandaba gente, hasta corriendo me mandaba predicadores. Le he contado la historia, ¿no? ¿Me permiten la anécdota? Miren, una de las cosas que me gustaba hacer desde joven era correr atletismo. Y entonces entrenaba desde las 4 de la mañana corriendo. Tenía planes que la semana era de 182, 189 kilómetros corriendo, solo corriendo. Y un día de repente un compañero de clases que era morenito, bien bajito, así Cristian, se mete al atletismo también. Y entonces Cristian iba con el pasito, tic, 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 y yo iba corriendo, yo hacía el gran paso, para tratar de dejarlo. Y entonces él comenzaba a hablarme y me decía, Gustavo, vos sabés que Cristo te ama, ¿verdad? Corriendo, vos sabés que Cristo te ama, ¿verdad? Y yo comenzaba a correr más rápido, lo voy a cansar, lo voy a reventar. Y aquel hombre que se tenía el Espíritu Santo, ¿cuándo lo iba a cansar yo? Ahí iba detrás de mí, mira, entendelo, Gustavo, mira, vos sos joven. Estoy hablando de alguien que tenía mi edad, o tal vez era un año menor que yo. Pero estaba esa insistencia, hermano, yo nunca la comprendí. Yo no quería que me hablaran del Señor, simplemente pensaba que yo tenía mi vida figurada y todo, y estaba más perdido que perro en procesión, hermano. Y aquel muchacho insistiendo. Nos graduamos del bachillerato y estoy en mi casa así en diciembre, entonces golpean hacia el portón de la casa, ¿verdad? Y cuando salgo así de por la puerta y miro, Cristian Silva de pie ahí, morenito. Ajá, hombre, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que nos graduamos y esto y lo otro. Sí, me dice, todo está muy bien, me dice, ya en enero voy a aplicar a la universidad, pero te venía a invitar a una campaña evangélica que hay en mi iglesia, dice, para que vaya. No me dejaba. Y entonces le dije, mira, le digo, voy a irle. Pero yo lo dije para deshacerme de él, para quitarme la idea. Eso fue un sábado. La campaña iba de domingo a domingo, hermano. Y mire cómo era el corazón rebelde, que yo no quise ir los primeros días. Yo fui hasta el jueves 5 de enero del 95, me acuerdo. Y esa noche predicaba un misionero guatemalteco con nombre Joel, y predicó acerca de Jeremías 18, donde dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Miren, hermano, esa prédica, Dios tocó ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, sirviendo a Dios. Pero a mí sí, realmente como una vasija me quebró Dios esa noche. Porque esa noche yo comprendí, yo dije, Señor, perdón. Yo lloré, esa noche lloré. Lloré y le dije, Señor, perdóname porque te he resistido. En realidad tú nunca me has hecho mal. Jesús nunca, hermano, nunca nos hizo mal el Señor. Nunca nos hizo mal. Siempre nos ha hecho bien. Era yo en mi corazón perverso que no quería aceptarlo. Me resistía. Y ese día dije, no más, Señor, hasta aquí. Aquí está. Si sirve para algo, aquí está mi vida. Pues, mire, con humildad, la humildad que lo quiebra a Dios en el momento.
Y así ha llevado mi vida a Dios hasta el día de hoy. Ese es un don que fue puesto aquí al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que un pecador que lo vivía rechazando, lo recibiera. Pero esa noche no solamente fue el predicador, hermano, fueron las hermanas que arreglaron y limpiaron para que las sillas estuvieran arregladitas. Fueron los hermanos que estaban desde el portón recibiéndote contento. Porque la obra toda la que hacemos, y lo dice Pablo en 1 Corintios 12, somos el cuerpo de Cristo, y todo lo que nosotros hacemos, lo que creamos que es más pequeño, completa la obra redentora del Señor. De manera que las personas escuchan y receptivamente pueden recibir al Señor. Toda obra es perfecta. Entonces vemos aquí que ya Pablo en 1 Corintios 15 tenía problemas con las falsas doctrinas porque decían que la resurrección no era posible. Y la resurrección no solamente es posible, es real. Y está prometida en la Escritura. Ya hemos explicado cómo habla Pablo que hay un requisito indispensable, que es que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? O sea, los que murieron en Cristo, dice, los que durmieron, es la palabra que usa, van a ser levantados. Y los que estemos vivos, dice Pablo, porque él tenía la esperanza de estar vivo cuando viniera Cristo, esperanza que todos tenemos, a menos que la voluntad de Dios sea diferente, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Todo esto es importante que nosotros lo conozcamos. Entonces Pablo, entendiendo que aunque el ánimo de él fue edificar a la iglesia, hubieron hermanos que se dolieron por la carta. No esperaban que Pablo usara un tono tan fuerte. Y ahora Pablo va a ayudarnos a entender lo que siempre les he explicado. Hermanos, yo me puedo parar desde el púlpito aquí y hablarles acerca de doctrina, de hermenéutica, que es interpretación bíblica, de escatología, que es el final de los tiempos, formas de interpretación, pero nadie puede pararse desde el púlpito y enseñarte a amar. Eso es algo que Dios te da con el Espíritu Santo. Dios es amor, y por el amor que Él tuvo para contigo, como receptor del amor de Dios, también tienes que de gracia recibirlo, pero también darlo de gracias, como dice Mateo 10:8. De gracia recibiste, das de gracia. Pablo ahora va a entrar en un aspecto muy interesante de su ministerio. Y óigame bien, porque no se trata de una disculpa, se trata más bien de una aclaración. Pablo va a aclarar ahora el tono y las razones de 1 Corintios. Y lo hace aquí en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y la angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo que nos das, este lugar que tú has facilitado. Señor, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña y nos guía y nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificarte.
Te damos gracias por esto y por todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver entonces en el contexto de esta epístola que Pablo tiene una preocupación ahora fundamental, y es que al haberlos exhortado, muchos se entristecieron. En los años que he tenido de experiencia como pastor, siempre he encontrado esta constante, sucede todo el tiempo. Cuando se toma un hermano antes de la disciplina y se le lleva con la exhortación, lo primero que siempre causa es tristeza en el hermano. Y Pablo dice que a veces nos vemos forzados a esta tristeza porque tenemos que comunicarle al hermano, a la hermana, lo que no está bien, lo que no está edificándolo ni a él ni a la iglesia. Pero por otro lado nos dice que tomemos el control de entender que esto no se vaya más allá de donde debe de ir. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo el cuerpo de Cristo, y donde se duele uno, ¿qué pasa? Nos dolemos todos. Pablo comienza primero haciendo la afirmación, y este es el punto número 1 que quiero compartir con ustedes, de que las cosas que él dijo en la primera epístola las dijo para demostrarle amor. Y óigame bien, porque algunos de nosotros como buenos latinos le diríamos a Pablo: no me ames mucho, Pablo, no me ames tanto, Pablo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ahora nos hemos condicionado a la cultura, a los tiempos y a la sociedad, y se nos ha enseñado que el amor solamente es afecto. Mi amado hermano, si alguien no te dice la verdad, no te ama. Si alguien no te dice, mi amado hermano, que nuestro pecado produce muerte y que la única salida para esa muerte que está garantizada por el mismo pecado, la única salida es Cristo, no te ama. Y esto es duro de reconciliar. Porque se nos ha enseñado de Cristo y se nos ha dicho de Cristo tantas cosas. Mira, hoy se está diciendo de Cristo tantas cosas y tengan mucho cuidado. Por ahí anda una serie que acaba de salir que se llama The Chosen, en la que el personaje que hace Cristo dice: he venido a hacer una revolución. Mucho cuidado. Esa primera cosa, la palabra revolución se deriva de revuelta. Y la palabra revolución no existe en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo nunca usó esa palabra. En el Nuevo Testamento no está, ¿verdad?, registrado que él usara esa palabra. Tengan mucho cuidado. Porque también la palabra revolución implica el aspecto de un cambio a nivel sociocultural, lo cual Cristo no vino a hacer. Cristo vino a revelarnos ¿qué cosa? El reino de Dios. En Él fue revelada la verdad del reino de Dios. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Hay tantas cosas que se afirman del Señor, las cuales no necesariamente son ciertas, y por eso les digo, tenemos que traerlas a la luz, al filtro de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos confirma si lo que se está diciendo del Señor es cierto o no, es conforme a verdad o no. Les he hablado mucho, muchas personas verían como un doctor muy frío, muy cruel, alguien que llega y sinceramente dice: mire, usted tiene cáncer, y si usted no se opera, usted se muere en 6 semanas. Pero yo prefiero que el doctor me diga eso y entender lo que está sucediendo conmigo y estar apercibido de lo que está pasando conmigo, a tener que estar oculto de la verdad y, si es posible, hasta morir en un engaño. Es cruel, es cruel. Y en estas cosas de la vida, muchos han afirmado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo primero que hacía es amar a las personas. ¿Ok? Es cierto. ¿Sabes cómo amó a los fariseos? Les dijo sepulcro blanqueado. ¿Sabes cómo le dijo a los incrédulos? Generación de víboras. ¿Y por qué les dijo eso? ¿Por qué le dijo a los fariseos que eran como sepulcro blanqueado? Porque estaban muy bien por fuera, pero por dentro había crimen. Hermano, póngase a pensar. Póngase a pensar. Usted es una persona que reflexiona cuando usted lee la Escritura, cuando usted tiene su tiempo devocional. Mi amado hermano, ¿quién fue el que le dio 30 piezas de plata
a Judas para entregar a Cristo y matarlo. Los sacerdotes, el Sanedrín son sacerdotes. Pongan mucha atención a esto. Yo mismo aquí, mi amado hermano, si no me agarro de Cristo, me lleva a la corriente. Soy hombre, soy humano. Y tiene mi ministerio, mi vida, que estar amarrada del Señor, anclada en Cristo. Porque no es la apariencia. Si usted me viera con la ropa de trabajo durante la semana, usted no me reconoce ahí, todos unos jeans, unas camisetas blancas de esas, las más viejas, para hacer mi trabajo. Porque Dios no viene a ver la apariencia. Ahí hay un problema más grande que está aquí adentro, es el corazón, es la vida, el pensamiento, es la intención. Todas estas cosas Dios la ve. Entonces dice aquí, ¿verdad? Perdón. Pablo dice que la verdadera intención, la verdadera motivación de escribir 1 Corintios no fue regañarlo, no fue exhortarlo duramente, no fue imponer su autoridad como apóstol, no fue esa la intención. Oiga bien lo que dice Pablo, dice así, esto pues determiné para conmigo. Quiere decir, Pablo se propuso a sí mismo, ¿sabes qué? Ya no voy a discutir más con los hermanos. Lo que les tenía que decir se los dije en la primera epístola. Ya no lo voy a discutir. No ir otra vez a vosotros con tristeza, causándoles tristeza por lo fuerte de su llamado de atención. Dice, porque si yo, y esta es la lógica humana, porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Detengámonos ahí, hermano. Porque la palabra de Dios, la primera aplicación es espiritual. Tiene que ver con el reino y en el caso de nosotros como hijos de Dios, con las relaciones en la iglesia. Pero también se aplica a tu relación de familia, si lo quieres tomar para bien. Tú discutes con tu esposo y le haces sentir mal y luego esperas que sea tu esposo el que te consuele. Tú le gritas a tu esposa y después esperas que sea tu esposa la que te hable palabras suaves y te consuele. Esto no puede ser. No funciona. Dice Pablo, ¿cómo puedo esperar que me alegren aquellos a quien yo les causé en primer lugar tristeza? Tristeza. No desanimes a tus hijos. Cuando tu hijo haga algo mal, especialmente en la adolescencia, nosotros creemos que todo está perfecto y que lo sabemos todo, pero en realidad todo está patas para arriba. Nos equivocamos mucho, adolescentes. Sabe hablarle a tu hijo con sabiduría y con amor. Mira, hijo mío, eso que estás haciendo no está bien. Una de las cosas que dicen, ser asertivo. Esa palabra usted la va a encontrar en el diccionario. Es la asertividad. Es el arte, oye, porque es un arte, no es fácil. El arte de atacar al problema sin atacar a la persona. Eso es asertividad. Las relaciones de pareja, mi amado hermano. En el enojo soltamos la boca y hermano, y la palabra que salió ya no regresa. Mi amado hermano, cuidado con lo que hablamos. ¿Saben una cosa? Se lo voy a confesar aquí. Incluso aquí hay hermanos que han perdido la paciencia conmigo. Porque me dicen algo y esperan que inmediatamente yo responda, papá. Creen que yo no soy McDonald's. Usted me pide algo y en 20 segundos se lo respondo. No. Y tiene que usted ejercer paciencia conmigo. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ser precavido con lo que digo. Me gusta pensar bien lo que digo antes de decirlo, porque cuando ya lo dije, ya no lo puedo traer para atrás. Ya no se puede, hermano. Sepamos hablar. Los que somos de Nicaragua, ¿verdad? Cristian y yo, no sé si hay algún otro nicaragüense aquí, pero en Nicaragua en la cultura a veces es duro, ¿verdad? Tal vez estás en la mesa comiendo y el niño accidentalmente bota la leche y viene el papá o la mamá enojada, muchacho, idiota, botaste la leche. Un momentito, fue un accidente. Usted lo que le tiene que decir, hijo, ten más cuidado. No botes la leche porque está cara. No, explícale, dale una razón, pero no lo maltrate, porque eso es maltrato.
Lo estás atacando a él en lugar de atacar el problema. El problema es, hijo mío, ten más cuidado cuando estés a la mesa. Saber discernir. Miren, esta sabiduría, créanmelo, si ustedes la aprenden para la vida, sus relaciones de familia van a mejorar muchísimo. Y ahora que sus hijos están mayores, enséñenselas a sus hijos para que cuando sus hijos le hablen a sus nietos, les hablen de manera diferente. Esto es bueno aprenderlo, mi amado hermano. Es bueno para la vida. Pero también te lo digo aquí, porque a veces aquí nosotros, si nos incomoda algo, no nos gusta algo, decimos y eso directamente toca a la persona. En lugar de atacar el problema, si algo no está bien, ¿qué podemos hacer para corregirlo? ¿Será que la hermana, el hermano que lo está haciendo necesita ayuda? Probablemente, porque gracias a Dios que nos ha dado un lugar grande, ¿verdad? La primera locación que nosotros teníamos, yo creo que esas dos aulas juntas son más grandes que el local que teníamos. Los que se acuerdan, en la Pine Street teníamos ahí la primera locación y después tuvimos la oportunidad porque esto quedó vacío y el landlord generosamente nos ofreció rentar este lugar, este más grande. Entonces, el trabajo que requiere aquí es mayor. Ayudémonos. Cuando veamos algo de un diácono que tal vez está haciéndolo solo, ayudémosle. Porque es fácil criticarlo. Si él solo haciendo eso se equivoca o no lo puede hacer bien, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. Gracias, hermanos, de todos. No es solo de él. Hay que ayudarnos, hay que darnos la mano. No solo en las cosas de la vida, también en las cosas del ministerio principalmente. Entonces dice aquí, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿No le parece a usted que tal vez esta semana usted me dijo, pastor, ore por mí porque no me siento bien? Y oramos. Pero en 2 semanas puede ser usted el que esté orando por mí porque yo soy el que no va a estar bien de salud. Fíjate, esa humildad me la ha enseñado estos años de ministerio. No entenderme como el Superman, ya se los dije, si yo me rompo la camisa, ustedes se ríen, porque aquí no hay una S, no hay nada. No soy Superman, yo necesito de los hermanos. ¿Por qué cree que hemos ido nombrando a los hermanos diáconos? Y valoremos y apreciemos y agradezcamos el trabajo que ellos hacen. Si uno lo va a creer, no lo digo para echarle flores a nadie, pero oramos por mucho tiempo. Ese piano estaba lleno de polvo y nadie lo tocaba. Yo lo compré porque quería aprender a tocar el piano, pero mis dedos son tan gordos que toco 2 teclas a la vez. Y oramos y apareció el hermano Javier. Después tuvimos problemas técnicos, el hermano Luis conmigo ahí, ¿verdad? Y oramos también por él. Apareció Cristian. Y estamos agradecidos por el trabajo que hizo Luis. Ahora Luis nos sirve como diácono. Pero es apoyarnos, es entender la obra es de todo. Y esto es importante para nuestro crecimiento porque nuestras relaciones se enriquecen de esta manera. Óigame bien, tu compañero de trabajo, el que trabaja al lado tuyo, con el que te das con la cabeza todo el tiempo y te enojas y todo eso, cuando viene el manager y los regaña a los dos, ¿quién es el que te consuela? Él mismo. Él mismo. Sí, mi amado hermano. Pablo dice, yo no puedo entristecer a las personas y luego esperar que esas mismas personas a las que yo esté entristecido me alegren a mí. No funciona así. Esta es una enseñanza para el ministerio y para la vida. Dice aquí también, y esto mismo os escribí, cuando le escribió la primera epístola, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar. Yo me debiera gozar cuando veo la buena marcha del ministerio, cuando veo la profundidad en los estudios, en la predicación. ¿Por qué? Porque yo también quiero ser edificado. No hay nada más bonito que escuchar a un hermano que se preparó bien y de repente, guiado por el Espíritu Santo, nos ayuden escudriñando las Escrituras a encontrar algo que es de edificación para nuestra vida. Se ve la preparación, se ve el amor, el deseo de servir. Se ve el gozo. Hay días que yo me pongo, ¿verdad? Como que la voz no está muy buena, la alergia, esto y lo otro, y me siento un poquito inseguro al cantar. No hay nada más bonito que escuchar a los hermanos que lo hacen con gozo, te contagia el gozo.
Y esa es la idea de la administración de la música antes de la predicación, preparar tu corazón a apartar todas esas cosas que pueden ser una distracción por medio de la adoración, por medio de la actitud de adoración, para que puedas recibir abiertamente el mensaje y sea de edificación. Dice aquí entonces, confiando en vosotros todos, que mi gozo, dice Pablo, es el de todos vosotros. Entonces, ¿cuándo es que Pablo experimentaba un gozo completo? Cuando toda la iglesia estaba gozosa también. Porque una iglesia gozosa está con buen ánimo haciendo las cosas que se saben del ministerio que hay que hacer. Es como cuando usted logra con sus hijos y con su esposa, ¿verdad? Hacer todas las cosas de la casa y de repente ya todo lo que querían hacer está hecho y ahora les toca disfrutar tiempo juntos, pues. Ahí en la casa o salir a distraerse. Espero que sean distracciones sanas, ¿verdad? Creo que sí lo son. Y aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque ya la obligación ya pasó y ahora que pasó la obligación, ¿qué es lo que nos queda? Disfrutar el gozo. Este tiempo es del Señor. ¿Verdad? Usted imagínese cómo se sentiría usted que yo voy a predicar y de repente usted mira a uno de los diáconos, ay, nadie limpió aquí, y se agarra, sí, y conecta el backing y está con el backing, usted no me oye nada. No, cuando nos sentamos aquí, ya hubieron hermanos que con amor nos sirvieron y está todo listo para que lo único que hagamos es alabar y escuchar la palabra de Dios y ser edificado. Ser edificado. Mi amado hermano, esto es importante que lo comprendamos porque nos edificamos mutuamente. Dice aquí también, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, ¿por qué Pablo tenía tribulación y angustia del corazón? Porque las cosas que estaban sucediendo en la iglesia no eran buenas. Y Pablo no lo está pensando solo en, esta es mi opinión, no, en el sentido de lo que enseña la palabra de Dios. No es bueno, dice Pablo, que no se esperen los unos a los otros en la cena del Señor. El que tenga hambre, que come en su casa. Pero que cuando vengan aquí todos juntos al mismo tiempo, aquello solemne, aquello tan bonito, es recordarle, es como que todos al mismo tiempo, cuando tomamos el pan y lo llevamos a la boca, hermano, yo no sé si le ha dado la sensación, hasta dan ganas de llorar, decirle, Señor Jesucristo, ¿cuántos golpes llevaste por mí? Señor, la gloria que estaba delante de ti, me has permitido también a mí verla. Porque ustedes están, cada uno de ustedes está escuchando la palabra hoy. En primer lugar, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz. Eso es hermoso. Entonces Pablo dice, no confundan, la cena del Señor es un acto solemne. Después hagan nosotros hasta como latinos no hacemos fiesta de traje cuando tenemos que hacer. Vamos a celebrar algo, venimos, disfrutamos. Pero cuando es la cena del Señor, con respeto, solemne. Porque así debe de ser, honrando y glorificando al que dio la vida por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Dice incluso Pablo, está confesando que cuando escribió 1 Corintios, habían lágrimas en sus ojos. Lloraba por la iglesia porque él anhelaba la edificación de la iglesia, él anhelaba ver el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cuando digo el crecimiento, no se crean infantilmente que era, Pablo quería una cantidad de gente. No, era que cada uno de los que estaba en la fe tuviera una fe madura. Una fe que está basada totalmente en el Señor y que como el Señor Jesucristo fue el ejemplo, de la misma manera oremos nosotros. Porque la verdad es que el Señor Jesucristo con los 12 apóstoles tuvo mucho cuidado. De manera que cuando él ora en Juan capítulo 17, Padre, todos los que me diste los guardé, excepto, dice, el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Solo Judas. Pero todos los demás que él le dio, los guardó. Y ese es el deseo que debe haber en cada uno de nosotros, porque no, sí es cierto, hasta cierto nivel, que el pastor es responsable por la congregación. Pero ciertamente también es cierto que cada hermano es responsable por los otros. Porque de otra manera ustedes no se servirían los unos a los otros, apoyaran los unos a los otros, amaran los unos a los otros. Porque todos estamos llamados a eso. Todos estamos llamados a eso. Dice aquí,
Dice, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado. Dice, la intención, o sea, Pablo dice, yo no los quería entristecer. Ese no es el objetivo de la primera epístola. Ese nunca fue el objetivo de la primera epístola. El objetivo de la primera epístola fue para que ustedes supieran cuán grande es el amor que os tengo. Y esto cambia el tono. Porque por la misma, miren, al ser dura la primera epístola, ¿qué pasó? Unos hermanos se entristecieron. Pero también otros hermanos se pusieron rebeldes y comenzaron a cuestionar el ministerio de Pablo. Segunda de Corintios es una defensa de su ministerio. Porque decían, bueno, este no tiene presencia. ¿Qué significa que no tiene presencia? La imagen física de Pablo no era la más privilegiada, pues. Era bajito, había perdido el cabello, cojeaba de un pie. Dicen que probablemente porque oraba mucho de rodillas y eso dañó el nervio hasta abajo. Por eso le llamaba el aguijón en la carne, porque la punzada que causa el daño, la lesión en el nervio ciático es terrible. Es terrible. Si usted lo ha padecido momentáneamente, usted sabe lo que duele. Ahora imagínese tenerlo todo el tiempo, el resto de tu vida. Dice Pablo en la misma segunda de Corintios, yo he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. Decía que era un emisario de Satanás que me abofetee de día y noche, dice. ¿Por qué razón? Porque la gente decía, bueno, este es apóstol de Cristo, ¿verdad? Este resucita muerto. ¿Y por qué no se sana de la pierna? Eso era duro para Pablo. Pero la lógica vino con la respuesta divina. La respuesta de Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, por tanto me gozaré en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Pudieron decir lo que sea, pero en él estaba el poder de Cristo y resucitaba muerto. Porque al final del día no es imagen, vuelvo y les digo. No es solo la imagen, hay algo más que complementa, es lo que está pasando adentro en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tenemos que ser transparentes con Dios, porque Él ya lo sabe. Dice Salmo 139, he aquí, antes de que yo diga la palabra, tú la sabes, Señor. Antes de que yo la diga, Dios la sabe. ¿Qué puedo decirle a Dios para engañarlo? Nada, no se puede. Dice aquí entonces Pablo, no fue para que ustedes fueran contristados que yo escribí 1 Corintios, es para que ustedes fueran edificados, pero en primer lugar que ustedes supieran cuán grande es el amor que os tengo. La motivación no era, no, yo les voy a decir que dice el apóstol aquí. No, esa no era la motivación. Esa no era la motivación. Ni la motivación era hacerlos sentir mal. La motivación es que comprendieran que al tratar de hacer mejor las cosas para Dios, la relación con Dios funciona de manera más eficiente. No hay nada que le entorpezca. Sabemos dar honra a lo que da dar honra. Sabemos honrar la palabra de Dios sin apartarnos a falsas doctrinas. Ese era el cuidado constante de Pablo. Y toda la lucha de él, usted la va a ver en las epístolas, era siempre esa, que se mantuvieran respecto a doctrina. Que no se apartaran, ¿ve? Porque salió uno diciendo esto y salió otro diciendo aquello y salió... No, pero ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Verdad? A muchos he recibido un par de emails al respecto de eso, porque hay muchos que en línea, gracias a Dios, han visto las prédicas. Les sirvió de reflexión, dice, nunca había pensado de esta manera. Porque les decía el otro día yo, hay personas que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. ¿Ok? Si tú lo dices respecto de Pablo, Pablo es otro hombre con hombre, tal vez está bien. Lo dices de Juan, otro hombre también. Pero cuando lo dices, y al que le estás diciendo que Cristo no es su Hijo, pero Él desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ya ese no es hombre. Ahí es un problema un poquito más grande, espero que lo entienda. En el monte de la transfiguración, mis amados hermanos, hay muchos que tenemos una admiración y espero que la mantengan en un nivel saludable, ya más para allá es idolatría, pero manténganla en un nivel saludable. Dice el monte de la transfiguración se aparece Elías y Moisés, hombres que Dios usó grandemente. Y Pedro al verlos al lado de Jesús, ¿qué es lo que dijo? Bueno, es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas.
Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Y dice que los cubre una nube. Cuando pasa la nube ya no están los dos, solamente Cristo. Y dice la voz del cielo. La voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es obvio. Ahora, ¿por qué yo me empeñaría en insistir en esto con un hermano que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Será que yo quiero ganar un argumento, una discusión? Eso no hace nada, no paga mis biles, no me ayuda en nada. Lo hago por amor. Porque si alguien no te dice la verdad, no te ama. La verdad es que hubo una voz del cielo, más allá de los hombres, que dijo que Jesucristo es su Hijo amado. Y si entendemos que esa voz es de Dios, no tendría yo humanamente por qué arriesgarme, aventurarme a decir que Jesucristo no es su Hijo cuando Él mismo desde el cielo lo está diciendo. Pero allá lo dejo, porque cada uno conforme madura en la fe va a tener el testimonio y en la gracia de Dios cuando las cosas le sean reveladas lo va a comprender. Pero se los digo por amor se los digo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ejercer autoridad. Miren, mi amado hermano, yo te digo una cosa, y mucho me he guardado, y muchos de ustedes que han acompañado este ministerio en 8 años han sido testigos. Me he guardado de abusar de la autoridad que Dios me ha dado. ¿Sabe por qué? Porque un día yo voy a estar ahí frío debajo de una lápida. ¿Y qué va a hacer mi autoridad? Nada. Los hombres se ensoberbecieron sobre la tierra. Usted sabe que había una regla entre los reyes y usted la puede leer en el libro de Esther. Si el rey no te extendía el cetro y tú estabas en su presencia, sus guardias venían y te cortaban la cabeza. Sin explicación. Porque no te podías acercar al rey sin su permiso. ¿Dónde están esos reyes? Bajo tierra. ¿Dónde están los emperadores que dijeron que eran Dios en la tierra? En la tierra. ¿Dónde están los faraones que dijeron que eran hijos del sol y que eran dioses? En la tierra. Guárdenos Dios de toda soberbia porque nuestro tiempo es breve. Pero demos gloria y honra al que es digno de ella, al Señor Jesucristo. Decía yo a muchos, déjame hablarte pues, porque uno bien enojado me dijo, pero Jesucristo solo es hombre, tú estás en idolatría. No, déjame decirte una cosa. Si Cristo entra hoy por esa puerta y tú dices que solo es hombre, por lo menos, estamos hablando de un hombre que tiene por lo menos 2000 años, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un problema ya, ¿no crees tú? Porque el que vivió más en la Biblia fue Matusalén, 960 años, pues. Pero Cristo cruza la puerta para ti como un hombre y tiene 2000 años. ¿No crees que hay un problema con tu entendimiento de Cristo? Yo creo que sí. Y espero que Dios te abra el entendimiento de manera que puedas comprender. Ya se los dije. Cristo en el Evangelio es glorificado. Y Cristo en la ignorancia de las otras religiones también es glorificado. ¿Saben por qué? Porque no lo pueden explicar. Cristo es la dificultad más grande que tienen todas las religiones. Y nunca van a poder resolver ese problema. ¿Por qué? Porque ese problema solo se resuelve con la verdad. En amor se los digo. Y Dios les dé la revelación. En segundo lugar, vamos a ver que además de la motivación, que fue puramente amor y edificar a la iglesia, vamos a ver que también la intención a continuación de reconocer el error, la idea de Pablo era que los hermanos fueran confirmados en el amor. O sea, no les está diciendo como para que se vayan, ¿verdad? Una vez tuve una experiencia en Nicaragua cuando ya era pastor yo. Había un pastor que ya tenía muchos años, un señor mayor, y en el respeto de sus canas, ¿verdad? Nadie decía nada. Y una vez en una reunión expulsó casi a la mitad de la iglesia, enojado por disciplina, decía, y los corría. Y después entonces llega buscando ayuda porque el templo está vacío, ¿verdad? Entonces yo esa vez solo callé, no opiné nada, pero miré cómo los que eran mayores que yo simplemente le hacían la observación. Creo que debiste haber obrado con más paciencia. Que debiste haber entendido que había una parte de la administración que requería que tuvieras los problemas con otra perspectiva.
Y esto es importante, porque la idea de Pablo no fue rechazar a la iglesia de Corinto, sino confirmarle en el amor. Les estoy diciendo lo que está mal, ¿para qué? Para que lo corrijan. Y cuando lo corrijan, estén confirmados en el amor y continúen en comunión con Dios y en comunión unos con otros. No es destruirlo, es edificarlo. Dice Pablo, pero si alguno dice, a mí me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, dice. Entonces, ahora ven cómo funciona. No es un ministerio que está solo, ¿verdad? Sino es un ministerio que es miembro de los demás, parte de los demás, parte del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, no me la causó solo a mí, sino que la tristeza se la causó a todos vosotros. Y dice Pablo, tampoco es para que lo persigan, tampoco es para que lo condenen. Dice, le basta a tal persona qué cosa, esta reprensión hecha por muchos. Ya está. Hablar cuál es el problema, decirlo y sigamos adelante. Sirvámosle a Dios. No hagamos más grande el problema donde no está. ¿Sí, hermano Luis? Sí. Claro. Claro. ¿Pero por qué razón? Porque mire, la misma Biblia, el Señor Jesucristo nos enseñó un principio. Óigame bien, este es un principio. ¿Qué significa? Dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y voy a hablar duramente esto, pero lo hago en amor, óigame bien, y Dios le dé la sabiduría. El que está fuera, sin Cristo, está bajo juicio. Por lo tanto, lo único que puede dar a los demás, ¿qué cosa es? Juicio, juicio. Y si ustedes solapan, ustedes consienten. Pero el que ha recibido misericordia, ¿qué hace? Da misericordia. El que ha recibido amor, da amor. Vamos a ver al final cómo Jesucristo hizo una comparación en ese mismo sentido. ¿Por qué razón? Porque es importante comprender una cosa. Más que para revelar la misericordia de Dios, Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 1 lo siguiente. Mi amado hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué entiende usted de esa primera parte del versículo? No se trata de que sí, se trata de cuándo sea sorprendido. Dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también sean tentados. Porque puede ser que tu debilidad no es la mía, pero no significa que yo no tengo debilidad. Pero lo que me está diciendo la Escritura, sé compasivo con los demás. ¿Para qué? Para que Dios no lo permita, pero si llego a tropezar, ¿qué espero de los demás para conmigo? Compasividad también, la misma compasión. Porque en esto hay que mantenernos, hermano, Cristo siendo Dios, cuando Pedro lo negó 3 veces, pudo haber dicho, hasta aquí llegué con vos, Pedro, ya no te aguanto, ya, va, fuera, expulsado ya no sos apóstol. Pero no hizo eso. Es más, cuando le preguntan, es como un test, como una evaluación, Cristo le pregunta y vuelve a fallar. Le dice, Pedro me ama. Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Qué le dice Cristo? Pedro, apacienta mis ovejas. No me lo diga a mí, apacienta mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces y dice que Pedro se sintió triste. Porque él creyó que se lo decía por las veces que lo negó. Pero en realidad lo que buscaba el Señor Jesucristo con el énfasis que era, que no se olvidaran de eso. Por eso siempre, óigame bien, Cristo fue siempre intencional. Dice, de cierto os digo. Yo le pongo más atención a eso, hasta lo subrayo. Cuando dice de cierto, ahí hay algo que va a decir, ¿verdad? Eso es como el que te avisa, ¿verdad? Como el que te avisa lo que va a pasar. No sé si ustedes tienen experiencia con los deportes. Alguien va a pasar alguna cosa y dice, este va a hacer tal cosa. Y te pone atención a ver si es cierto que eso va a pasar. La Biblia es así. El Señor Jesucristo dice, de cierto os digo. Y ahora lo que viene es lo que Él quiere enseñar. O sea, pongan atención. Entonces, la iglesia no se trata de cubrir o encubrir,
Se trata de comprender que yo también tengo debilidades y que la compasión y la gracia que he recibido me debería de ayudar a servir a los otros en el mismo nivel. Y si es posible, créamelo, aún más. Porque el que más necesita es el que más debe de recibir. Mi amado hermano, el error que el mundo está cometiendo, y lamentablemente, óigame bien, lo digo no para culpar, la iglesia es la esposa de Cristo, Cristo la ama, pero también la iglesia comete este error, es creer que el cristianismo se trata de los cristianos. El cristianismo se trata de Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo, pero sin cristianos todavía hay un Cristo. Mi amado hermano, el mundo te quiere ver a ti, me quiere ver a mí. Yo soy humano. ¿Qué es lo que vas a ver, papá? Yo tengo espejo, tengo defectos, soy feo, todo lo que tú quieras. Dejémonos de cosas. El cristianismo no soy yo. El cristianismo es Cristo, es la puerta abierta, es el camino al perdón y a la salvación. Pero hemos cometido el error de poner esa carga en los hermanos que no les corresponde llevar. Porque el que pagó el precio y el que abrió el camino fue el Señor. Pero queremos imponer en los hermanos una perfección que no es para los hombres. No existe. Y al que es perfecto lo queremos ignorar. Esto no puede ser, amada iglesia. El que es perfecto es Cristo. El único en estos 37.300 versículos de esta Biblia, el único que dice que fue sin pecado es Jesús. Hebreos 4:15 dice, Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No da testimonio de nadie más eso. Entonces, en este sentido, les digo estas cosas para que ustedes las puedan ver. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y ya está. Ya está. Vamos a seguir adelante en la obra del Señor. Vamos a seguirle sirviendo al Señor. Afírmate, hermano. Porque también esto es bueno, ayudarle al hermano a que se sostenga. Que se sostenga firme. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Dice aquí también, así que al contrario, dice Pablo, lo contrario, en vez de juzgarlo, en vez de apuntarlo, en vez de excluirlo, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué cosa? Perdonarle. Si nadie puede dar lo que no tiene, pero Pablo les dice que ustedes perdonen al que cometió un error. ¿Por qué se lo dice? Porque ustedes ya son perdonados por Dios. Perdona el error, perdona la ofensa. Dice, debéis perdonarle. ¿Y qué cosa también? Consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. No sé por qué siempre que estoy predicando estas cosas me acuerdo en Nicaragua del hermano José. Yo era pastor de la iglesia bautista Macedonia y en una ocasión mi mamá, para poder sostenernos, ¿verdad? Estuve desempleado, yo ya había salido de la universidad, pero estaba desempleado. Mi mamá hacía hamburguesas para vender. Salíamos así afuera en la calle donde la gente iba pasando, nos compraba las hamburguesas caseras, ¿verdad? Así embolsaditas, bonitas. Mi mamá me decía que fuera a la panadería, que estaba como a 6 bloques de la casa, 6 cuadras, a traer el pan. Entonces voy trayendo el pan y me vengo caminando por una calle donde había un supermercado que había cerrado, estaba abandonado, sucio, lleno de graffiti. Y en la rampa donde descargaban los camiones, en el suelo, estaba así en el suelo una persona totalmente ebria, tirada en el suelo. Y cuando yo la miré así, se volteó y me volvió a ver. Y era el hermano José que llegaba a la iglesia con nosotros. Y me le acerco, hermano José, le digo, ¿usted tiene hambre? Y se tapó el rostro y me dice a mí, no me mire porque no estoy limpio, me dice. Y entonces le dije yo, ¿quién te reveló a ti que yo estoy limpio? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo revela? El Espíritu Santo. Allí donde está es un hijo de Dios. Y entonces se puso a llorar. Me tomó el pan, se lo comió. Y me dice, yo solo me siento mal, me dice, porque le he fallado.
Entonces yo le dije, a mí no me ha fallado. Pero si me permites algo que te quiera decir, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios y ese no es tu lugar. Entonces se levantó, me abrazó, se fue a su casa y yo me fui a la mía. El domingo llegó a la iglesia y después dejó de llegar y dije yo, algo pasó con el hermano. De repente así, que yo estaba para venirme de Nicaragua a vivir aquí en los Estados Unidos en el 2006, y estoy limpiando la calle así, y de repente miro que alguien va en una bicicleta con un rayo, hermano, y me hace un silbar, como dice. Y yo me quedo así, ¿quién es? Cuando miro que da la vuelta, así como un atleta, ¿verdad? Da la vuelta con la bicicleta y lleva una guitarra atrás, el hermano José. Solo le quería saludar, hermano, voy a la iglesia ahí porque me toca dirigir la alabanza. Y en esa iglesia lo hicieron pastor. Y la última vez que estuve en Nicaragua en 2015, cuando yo tuve úlcera, estaba de nuevo barriendo afuera así en la mañana y vino en la bicicleta de nuevo, aquí a toda velocidad, se para y me dice, hermano, ¿cómo estás? Me dice, ahí bien, gracias, ya recuperándome, le conté lo que me había pasado. Y me dice, mira, me dice, te voy a decir una cosa, me dice, yo ya estoy para cumplir 70 años, me dice. Eso fue en el 2015. Yo no sé si nos vamos a ver de nuevo aquí, dice, pero una cosa sí sé, me dice. Allá nos vamos a ver. Y me solté lágrimas y lo abracé. Hermano, quizás hoy, por las cosas de la vida, por los sufrimientos, estás en un lugar, pero ese no es tu lugar, eso no eres tú. La virtud de Cristo es que Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El amor de Cristo, lo más grande, es que no nos vio donde estábamos, pero nos vio donde podíamos estar para Él. Y nos enseñó donde nos quiere. Y Pablo nos dice aquí que tenemos que confirmarnos en el amor, entendiendo nuestra propia debilidad. Dice aquí esto, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué cosa? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual, oiga bien, dice Pablo, yo les ordeno como apóstol. No dice eso, dice, por lo cual yo os ruego, se los ruega, como algo de amor, se los ruego, que confirméis el amor para con él. Confirméis el amor para con él. Confírmense en amor los unos a los otros. Tenía una experiencia con un hermano donde trabajaba yo en Billerica, en Massachusetts. Este hermano iba a una iglesia grande y en la iglesia grande, en la adoración, dos jóvenes pues tuvieron relaciones extramatrimoniales y la muchacha salió embarazada. Entonces me llegó contando a mí y me dice, fíjese que el pastor dice, ahí los tiene, dice. Entonces le digo, está bien, le digo. Me dice, no, me dice, usted también un consentidor del pecado, me dice a mí así. Y le digo yo, pero dime tú para quién trabajas, ¿para Cristo o para el diablo? No, yo trabajo para Cristo. Entonces, y cuando lo sacas a la calle, ¿a quién se los está entregando? Al diablo. No, déjalos que vengan, que se pongan a la palabra, que se pongan a la palabra. En cierta ocasión, y esta es una historia, ¿verdad?, de esas que se cuentan en West Virginia, donde hay muchas minas. Había un niño que se quejaba de una canasta y le decía a los abuelos que la botaran porque estaba toda sucia y llena de carbón. Y el abuelo le dice, ve al río, dice, y recoge agua y tráemela. Entonces le ponía así, salía corriendo, pero claro, en el tener la canasta, todos los hoyos se le salía el agua. Y llegaba donde él, mira, no tiene sentido, no se queda el agua. Y entonces, ve de nuevo, le decía, y de nuevo por el río y sale corriendo Cuando ya lo hizo como 3 veces, la tercera vez, le dice, lo que me estás pidiendo no tiene sentido, dice. ¿Por qué? Porque el agua no se queda en la canasta. El agua no se queda en la canasta. Y le dice, mira, le dice, ahora la canasta que tú decías que estaba sucia, ¿cómo está? Está limpia. ¿Por qué razón? Dice. Porque no solamente se trata de retener el agua, con solamente que el agua pase por ella, la limpia. Gracias, hermano. De igual manera, así es la palabra de Dios. Porque la promesa de Dios es esta.
Así será toda palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que cumplirá todo aquello para lo cual yo le envié. Tienes que exponerte a la palabra de Dios. Tienes que dejar que la palabra de Dios permee todos los ámbitos de tu vida. Tienes que dejar que la palabra de Dios cubra todos los ámbitos de tu vida. Tienes que ser, si ya lo eres, te animo a que lo sigas haciendo, pero que también que continúes creciendo en ese amor, en esa misericordia. Sé misericordioso para con todo. Vuelvo atrás y mire lo que le dice Pablo, simplemente. Por lo cual dice, os ruego que confirméis el amor para con él. No les dice, póngalo en disciplina. ¿Eh? En las cárceles dice, póngalo en agua, en reclusión, en cómo se le llama eso, como en confinamiento solitario por 6 meses para ver si... No, dice Pablo, consuélenle, perdónenle, confírmenle en el amor. Háganle saber la misericordia y la gracia que ya Dios ha manifestado en ustedes, que ha derramado en ustedes para que ustedes también la tengan con los demás. Por último, para terminar, dice Pablo también, la obediencia y el perdón. En ese orden, mire cómo dice Pablo, porque también para este fin yo os escribí, dice Pablo, a la iglesia. Yo le escribí a la iglesia para tener la prueba, la evidencia de que si vosotros sois obedientes en todo. ¿Por qué razón? Porque si Pablo les dice, consuélenle y perdonen, y la iglesia lo corre, la iglesia hizo todo lo contrario a lo que Pablo le dijo. No es obediente. Hay un sentido, les pide obediencia. Y esta obediencia, óigalo bien, él no le está diciendo, miren, yo soy apóstol y ustedes tienen que obedecerme. Es imposición. No, Pablo dice, yo quiero ver si ustedes son obedientes. ¿Por qué? Porque es una obediencia que nace del amor, del corazón. Es el deseo de ser obediente, de hacer lo correcto. Dice así, para tener la prueba de vosotros si sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también. Yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Está usando figuras literarias o está diciendo la verdad? Está diciendo la verdad. Dice la palabra en Juan capítulo 14. Yo me voy, le dice Jesús, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar un consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Ese Paracletos, que es el Espíritu Santo, dice, por medio de él, ¿verdad? Ya en presencia de Cristo yo he perdonado lo que ustedes también perdonan. Y finalmente, en la batalla de la fe, ¿para qué lo hace? Para que Satanás no gane ventaja alguna, perdón. Es que si usted, yo no sé cuál es su deporte favorito, hermano, pero es que en el juego tal vez van ganando 20-0, lo que sea, y no ceden ni un gol, no ceden una carrera, no ceden nada. Dice aquí Pablo como eso también. Yo no voy a dejar que Satanás gane alguna ventaja. No le voy a regalar 1 milímetro a Satanás. No se lo voy a regalar. Y ustedes tampoco deberían de permitirlo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué dice? Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Un pensamiento maligno. Quiere decir que muchas veces Satanás permite estos malos entendidos. Perdóneme, no debe decir permite. Provoca estos malos entendidos entre los hermanos. ¿Para qué? Para que ganar ventaja. ¿Por qué? Por la humanidad. Pero si nos sometemos a lo divino, el precepto de Dios sería perdonar. En otra porción, creo que es el mismo Pablo que dice, ¿por qué ustedes tienen litigios delante de los gentiles? Les dice, ¿acaso no hay personas sabias en la iglesia que juzguen? Si ustedes van a juzgar a todas las naciones mediante Cristo, no pueden, es liviano juzgar alguna cosa en la iglesia, algún problema, de manera que lo resuelvan aquí, no tengan que andar en los tribunales, dice. Palabras duras de Pablo. ¿Por qué razón? Porque el que hace esta función la debe de hacer con el precepto bíblico, no fuera de él, no es opinión. Pero dice en realidad, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos
que hay una voluntad de Satanás, y es esta: destruir al ser humano y destruir a la iglesia. Esa es la voluntad, ese es el ánimo, esa es la maquinación de Satanás. Destruirte a ti. Destruirte a ti. ¿O qué crees que es la batalla que hay en cada uno de nosotros? Una parte de mí podría decir, yo quiero alabar a Dios y servirle a Dios, pero otra parte de mí dice, no, ve a vivir la vida como tú la quieras. Ella es una batalla también que hay en todos nosotros. Y tenemos que poner en el precepto la voluntad de Dios. Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Ahora bien, para terminar, hermano, en un pasaje, en cierta ocasión Jesucristo fue recibido en la casa de un fariseo. Y él, al mirar que se acercó, esta es María Magdalena la que se acerca a él, y entonces con sus lágrimas le enjugaba y el pelo de ella, el cabello de ella, le limpiaba los pies y le derramó un perfume en el cuerpo. Y Jesucristo le hace esta pregunta porque en su pensamiento Simón, que era el que lo recibía, este sacerdote del Sanedrín, fariseo, él dijo, si este hombre fuera profeta de Dios, oiga bien, entendería quién es esta mujer que lo ha tocado. Una mujer de la vida, una mujer, ¿verdad? Entonces Jesucristo, al saber lo que pensaba, le dice esto. Desde que yo vine a tu casa, entré a tu casa, no me diste agua para que me lavara los pies. Esto era una costumbre, como vimos con el hermano Anthony en la cena del Señor, lavar los pies era una costumbre de decirte, eres recibido. Cuando Cristo lava los pies de los discípulos antes de la cena, última cena del Señor, lo que estaba diciendo, ustedes son bienvenidos en el reino de Dios. Son bienvenidos. Hoy hacen una cosa que yo no entiendo, era porque hasta le besan los pies. Eso en la cultura judía es un crimen. No puedes besar a otro hombre excepto en la mejilla para salud y con reverencia, porque eso ya es como un acto casi de adoración y de sumisión, y eso no era lo que estaba haciendo Cristo. Cristo le lavó los pies para decirle, ustedes son bienvenidos. Es todo. Jesucristo le dice, desde que llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero esta mujer no ha dejado de llorar, derramar sus lágrimas, y con sus cabellos ha limpiado mis pies. Si te voy a hacer una pregunta, dice, dos deudores, uno le debía 100 denarios, el otro le debía 100 talentos, le dice. El Señor los perdonó a ambos. ¿Quién de los dos amará más? Le dice. Entonces dice él, yo juzgo que el que le fue perdonado más. Entonces le dice lo mismo, por eso esta dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La medida de tu amor por el Señor Jesucristo no la dicto yo, la dictas tú. Tú sabes cuánto ha perdonado Dios en tu vida y que por lo tanto debes ser amplio en el perdón para con tus hermanos, amplio en el perdón para con tus familiares. Tus familiares son humanos. Si fuera familiar mío, tendría uno de los más defectuosos, ¿verdad? Perdonarlos, perdonar el defecto, perdonar la ofensa. No vengarte por ti mismo, dice la palabra de Dios. Hijitos, no os venguéis vosotros mismos, si no dais lugar ¿a quién? Al juicio, a la ira de Dios. No se venguen ustedes, dejen lugar a la ira de Dios. Esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué razón? Porque es de esto que está hablando Pablo. Mi amado hermano, la iglesia de Cristo es una iglesia que perdona. Porque en primer lugar ha recibido perdón de todos. ¿Quién me mandó esta nota? Oración por la familia Alarcón y la familia en general por salud de mucha gravedad. Javier Alarcón en Colombia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, oremos para que todo sea conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo se dé así. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana dándote gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por cada vida de mis hermanos, Señor, rogando que tu edificación en ellos sea completa, Señor. Que tú nos ayudes a ministrar, Señor, conforme a la medida de tu amor, de tu perdón para con nosotros, Señor. Que tú nos ayudes a crecer
en tu palabra, Señor, y en tu voluntad. Danos siempre esta gracia y ayúdanos siempre a caminar, Señor, sirviéndote y teniendo la mirada siempre puesta en ese día de la gran promesa cuando veremos tu retorno. Queremos honrarte, Señor Jesucristo, hoy y siempre. Encomendamos la vida de nuestros hermanos para que en ella te glorifiques, les bendigas y les acompañes siempre, Señor. Oramos en esta mañana también por Javier Alarcón, Señor, allá en Colombia. Te pedimos por él, por su estado delicado de salud. Te rogamos que obres conforme a tu grande amor y misericordia, que sea conforme a tu voluntad, que tú expreses, Señor, que tú traigas, Señor, a cumplimiento tu voluntad y que toda la familia tenga paz para aceptar, Señor, tus preceptos y tus designios, Señor. Encomendamos también la vida de cada hermano, especialmente los que están enfermos, Señor. Queremos pedirte, Señor, por el señor Manuel Lagarde, Señor, pidiéndote por él, por esa operación de bypass que va a recibir, por nuestro hermano Rafael, por su operación de cáncer de garganta el día 21. Te rogamos desde ya, Señor, que estés con él y que todo sea, Señor, para glorificar tu nombre. Y así estés con cada uno de los hermanos que están enfermos. Tu mano de misericordia y de sanidad esté sobre ellos y por amor a tu nombre, Señor, con tu gran misericordia les sanes y les restaures, Señor. Tu nombre sea glorificado entre nosotros. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un último anuncio antes de que nos vayamos y quedemos despedidos con los hermanos de la adoración. El próximo domingo nuestro hermano Javier le va a hacer el baby shower a nuestra hermana Juliana. Ese bebecito, ese varoncito es un milagro. Y con la voluntad y la gracia de Dios van a nacer ahorita en mayo. Así que el hermano está planeando una celebración después del servicio, algo sencillo, ¿verdad? Una pizza y tener el tiempo pues de hacer el baby shower para la hermana Juliana. Es un varoncito. ¿Ah? No sé, no creo que... ¿Usted quiere que hagamos algo, que nos regamos también nosotros? O, bueno, el que quiera traer, que bien puede, ¿verdad? Pero el hermano está planeando comprar pizza. Si hay alguno que desea compartir alguna otra cosa, las puede traer, ¿verdad? Eso, y cuando terminen los hermanos de cantar, permítame 5 minutos que quiero hablar con ustedes. Necesitamos planear como iglesia cómo vamos a ayudar al hermano Rafael el 21. Él tiene que viajar hasta Lebanon para su operación de cáncer de garganta, ¿verdad? Van a remover ahí una porción y necesitamos ver cómo le ayudamos. Amén. Dios me los bendiga, hermano. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga prosperar su caminar. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermano.